Imaginen que la teletransportación fuera ahora posible. Podríamos trasladarnos de manera inmediata de un lugar a otro, de las pirámides de Egipto a las pirámides de México, de la Torre Eiffel en Francia a las cataratas del Niágara. Podríamos comprar una casa en Italia y trasladarla de manera completa hasta Colombia. Podríamos mover masas de personas en caso de catástrofes naturales. Ir a la luna, desayunar en Tokio, comer en Chile y cenar en Canadá el mismo día. Las posibilidades serían infinitas. Esto es teletransportación, una realidad cercana. Documentalistas. Hasta la fecha, la teletransportación era algo propio de historias fantasiosas como Star Trek y algunos cómics de superhéroes. Sin embargo, los avances científicos de los últimos años han abierto de manera considerable la posibilidad de que la teletransportación sea un hecho, ya sea para trasladar datos, objetos o incluso personas. Si la teletransportación se vuelve realidad, revolucionaría nuestras vidas de manera épica. La teletransportación al estilo Star Trek es parte del plan de la gran investigación y desarrollo con muchos fondos que ha anunciado Rusia. De acuerdo con el diario The Telegraph, el gobierno ruso quiere desarrollar esa tecnología en los próximos 20 años. Una parte de la Iniciativa Nacional de Tecnología consiste en avanzar las tecnologías cuánticas a años luz de lo que son hoy en día. Sacar partido de la física cuántica es esencial para la teletransportación porque rige toda la materia en una escala atómica. Aunque puede sonar fantástico hoy día, ha habido experimentos exitosos en Stanford a nivel molecular, declaró Alexander Galitsky, prominente inversionista del sector tecnológico de Rusia. Gran parte de la tecnología que tenemos hoy día fue inspirada en películas de ciencia ficción de hace 20 años. En 2010, científicos chinos reportaron que lograron teletransportar información a una distancia de 15 kilómetros. Después, en 2014, otro grupo de científicos fueron capaces de teletransportar el estado cuántico de una partícula de luz a 25 kilómetros. Un año después, Hiroki Takesue, un investigador japonés, y su equipo lograron transferir el estado cuántico de un fotón a otro que se encontraba a 96 kilómetros. Y gracias al colisionador de hadrones comenzaremos a ver muchos más datos cuánticos que antes. Pero teletransportar a una persona completa de un lugar a otro es un proceso ultra complicado. Para empezar, el proceso de teletransportación requiere que el objeto original, una persona por ejemplo, sea destruida para poder leer los datos encerrados en las partículas subatómicas de un átomo y después reconstruir todo de nuevo. No solo eso, la cantidad de datos dentro de los átomos de una persona es tan grande que se requeriría de una supercomputadora cuántica.
algo que no existe aún. Lo más probable que lograremos hacer en los próximos 20 años será teletransportar datos, lo que crearía sistemas de computadoras increíblemente rápidos. Sin embargo, existe otro tipo de teletransportación: la teletransportación psíquica. Básicamente, la teletransportación psíquica es algo parecido a la teletransportación normal, la cual consiste en la capacidad de mover la materia de un punto a otro a través del tiempo y el espacio de manera instantánea. No obstante, la teletransportación psíquica se trata de una manera puntual de teletransporte que se consigue a través de medios no físicos. A pesar de que esta posibilidad resulte increíble, es un tema que ya se trataba desde la antigüedad, donde se hablaba de personas que desaparecían de un lugar y de manera inexplicable reaparecían en otros. De este modo existen muchos fenómenos que se encuentran estrechamente relacionados con este tipo de teletransportación psíquica, entre los cuales destacan algunos fenómenos como OPART, el cual consiste en que un objeto impulsado por un poder mental extraño se puede materializar en otro lugar, no necesariamente en el mismo tiempo. Bilocación, el fenómeno de estar en dos lugares al mismo tiempo y que es ampliamente mencionado en la filosofía cristiana. Se supone que varios santos y monjes cristianos eran expertos en teletransportación psíquica. Se dice que en 1774, San Alfonso María de Ligorio fue visto junto a la cama del moribundo Papa Clemente XIV, cuando en realidad el santo estaba recluido en una celda a 4 días de viaje. Otro fenómeno llamado JOTS. Se trata del fenómeno de los objetos que desaparecen y en ocasiones vuelven a aparecer. Por lo general, siempre hay implicado un objeto que la persona deja en el mismo lugar. Investigaciones recientes sugieren que la persona que tiene la capacidad de la teletransportación psíquica puede trasladar un objeto a otros lugares. La posibilidad de esta increíble capacidad de la teletransportación psíquica fue dada a conocer en el año 2004, donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a sugerir que esta era una capacidad muy posible de lograr y además podía ser controlada, lo cual se aseguró a través del estudio denominado Estudio de la Teletransportación Psíquica, cuyo autor, Eric W. Davis, aseguró esta posibilidad, la misma que fue negada por la comunidad científica. A pesar de esto, la Fuerza Aérea continuó con esta investigación. Sin duda alguna, las conclusiones de este informe sobre la posibilidad de la teletransportación psíquica despertó una verdadera polémica, ya que muchos consideran que se trata de una capacidad real, a pesar de que muchos otros tratan de desacreditar dicha posibilidad. A pesar de que esta teoría podría explicar finalmente el fenómeno doppelganger, donde el doble de una persona es a veces visto en un lugar distante, probablemente a causa de la proyección psíquica de la mente humana. El informe de Davis demuestra que la teletransportación psíquica es toda una realidad y nadie puede desacreditarlo. La realidad es que ahora estamos solo empezando a sondear las profundidades de la mente humana y el potencial de las habilidades psíquicas. Como especie siempre hemos ido en busca de nuevas fronteras. Hemos explorado la geografía de nuestro planeta, los avances de la tecnología y las maravillas del espacio. Esto fue Teletransportación,
una realidad cercana. Los documentalistas. Saludos especiales para Suter Malbec, Dani Nemesis 77, Emiliano Choi y Toxic 33. Esto fue Teletransportación